Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Amén. Estos dos capítulos que acabo de leer dan respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer cuando peco después de ser salvo? Pero adentrémonos un poquito más, profundicemos, escarbemos. Cuando nos arrepentimos ante Dios por primera vez, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Pero aunque somos salvos, sabemos que eso no significa que somos inmunes al pecado. Todavía pecamos después de experimentar la salvación a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Así que surge la pregunta, ¿qué debemos hacer cuando pecamos después de haber sido salvos? La palabra de Dios nos dice que debemos confesar nuestros pecados al Señor. Confesar a Dios los pecados que cometemos después de ser salvos es absolutamente crucial para nuestra vida como cristianos. ¿Por qué necesitamos confesar? Porque el pecado interrumpe nuestra comunión con el Señor. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero Él también es santo y justo. Dios no puede tolerar el pecado, así que los pecados que cometemos crean una barrera entre nosotros y Él e interrumpen nuestra comunión con Él. Podemos ver esto incluso en nuestras relaciones humanas. Supongamos que hemos ofendido a un amigo al decirle palabras hirientes y nunca nos disculpamos. Ambos notamos que hay un distanciamiento entre nosotros, pero hasta que se aclaran las cosas simplemente no podemos sentirnos cómodos en presencia del uno del otro. Esto se aplica mucho más a nuestra relación con el Señor. Perdemos la comodidad de nuestra relación. Hemos transgredido contra Él y ese pecado ahora es una barrera entre nosotros que perturba nuestra comunión con Dios. Así que necesitamos confesar nuestros pecados al Señor. ¿Y qué significa confesar? Admitir, reconocer nuestro pecado. Antes que todo, ¿cómo nos damos cuenta de que hemos pecado? Primera de Juan 1:5 nos dice que Dios es luz. Así que cuando nos alumbra, Él pone al descubierto nuestros pecados y fracasos y llegamos a estar conscientes de ellos. Como resultado, nuestra conciencia no puede ser aplacada por ningún razonamiento o excusa de nuestra parte. En lugar de justificar nuestro pecado o tratar de encubrirlo, debemos reconocer los pecados sobre los cuales Dios resplandece y pedirle que nos perdone. Salmos 32:5 nos da un buen ejemplo de esto. El salmista dijo: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Amén. Estos versículos nos ayudan a ver que confesar nuestros pecados a Dios significa reconocerlos y no intentar encubrirlos, sino admitirlos ante el Señor. Es decir, estamos de acuerdo con el juicio de Dios y decimos, sí, Señor, hemos pecado. Eso es pecado. Ahora, ¿cómo confesar? Orar al Señor tan pronto nos damos cuenta de que hemos pecado. Cuando nos damos cuenta de que hemos pecado y ofendido al Señor, necesitamos confesar. Pero, ¿cómo hacemos esto? Confesamos nuestros pecados en oración a Dios, ya sea una transgresión pequeña o una más seria. Cuando el Señor nos hace saber por medio de nuestra conciencia que hemos pecado, puesto que el Espíritu Santo nos redarguye, inmediatamente debemos admitirlo delante de Él en oración y pedirle que nos perdone. No necesitamos ir a cierto lugar o esperar por un momento especial para confesar nuestros pecados. Sin importar dónde estemos, tan pronto nos percatemos de que hemos pecado, podemos confesar directamente al Señor al orar. Ya que Él vive en nosotros a través de su Santo Espíritu, podemos orar a Él en cualquier momento para confesar nuestros pecados.
El resultado de confesar es que somos perdonados y limpiados. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Amén. Tal perdón, cuyo fin es restaurar nuestra comunión con Dios, es condicional, pues depende de nuestra confesión. Al confesar nuestros pecados recibimos el perdón, un perdón que se basa firmemente en la justicia de Dios. Además, Él nos limpia de toda maldad, de toda injusticia. Perdonarnos es liberarnos de la culpa de nuestros pecados, mientras que limpiarnos es lavarnos de la mancha de nuestra injusticia. Cuando confesamos nuestros pecados, somos perdonados y limpiados, y nuestra comunión con el Señor es restaurada plenamente, ya que el obstáculo de nuestro pecado es eliminado. Alabado sea el Señor, gloria a su nombre. Por tanto, con corazones agradecidos andemos como Cristo anduvo, mientras nuestra vida transcurre corandeo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.